Todo el mundo vio lo que pasó en el ring, pero nadie sabe la perturbadora verdad que se ocultó tras bambalinas. Hoy, el mismísimo Mike Tyson rompe el silencio sobre la tragedia de Pritchard Colón. Pero lo que estás a punto de escuchar no es la versión oficial. Por primera vez salen a la luz los oscuros secretos y las verdaderas razones detrás de esa noche implacable, secretos que solo la mujer que lo ha cuidado en las sombras todo este tiempo conoce de verdad. ¿Fue un trágico accidente o hubo algo mucho más siniestro en ese cuadrilátero? Quédate hasta el final, porque lo que se acaba de revelar va a cambiar para siempre la forma en que ves el boxeo. El negocio del boxeo te vende gloria, pero a veces te cobra con sangre y miseria. Pritchard Colón era un maldito fenómeno a sus 23 años, un animal invicto con 16 victorias, 13 knockouts y un hambre devoradora que asustaba a cualquiera. Tenía el mundo a sus pies esa noche del 17 de octubre de 2015, pero terminó cayendo en una trampa mortal dentro del cuadrilátero. Lo que ocurrió ahí dentro no fue solo una pelea dura, fue una carnicería cobarde que le arrebató la vida que conocía en cuestión de minutos. Todos vieron cómo lo castigaron ilegalmente por la espalda mientras los árbitros miraban hacia otro lado, sumergiéndolo en más de 200 días de un coma infernal y sentenciándolo a una condena de 11 años atrapado en su propio cuerpo. Mientras los empresarios de la industria seguían contando billetes y el circo del boxeo continuaba como si nada hubiera pasado, Pritchard quedó encerrado en una agonía silenciosa, lejos de las luces y los aplausos. La gente no quiere aceptar lo que realmente provocó esta desgracia ni las negligencias que se encubrieron tras bambalinas. Hoy voy a desenmascarar la verdad más oscura y podrida de esa noche fatídica que destruyó a una promesa del deporte, una historia de traición y sufrimiento que la élite del boxeo ha intentado silenciar durante más de una década. Esa noche lo subieron al matadero contra Terrell Williams, pero nadie quiso ver el monstruoso crimen que se estaba ejecutando en televisión nacional. Desde el primer asalto, Williams empezó a meterle golpes ilegales directamente en la nuca, impactos sucios y cobardes que destruyen el cerebro y que cualquier referí con un mínimo de decencia habría detenido al instante. Pritchard sintió el veneno de esas trampas, pero el orgullo de un guerrero no te deja rendirte, así que siguió intercambiando metralla con la cabeza convertida en una bomba de tiempo. Cuando sonó la última campana, los promotores celebraron el espectáculo, sin importarles que la sangre ya se estaba acumulando brutalmente dentro del cráneo del muchacho. Lo que vino en el vestidor fue un infierno atroz, mareos violentos, vómitos negros y un colapso escalofriante mientras los paramédicos corrían a contrarreloj. En el hospital no atendieron a un boxeador cansado, recibieron a una víctima con una hemorragia cerebral masiva al borde de la muerte. Mientras la mafia del boxeo se lavaba las manos y buscaba excusas, los médicos le rebanaban el hueso para intentar salvarle la vida a un joven que entró buscando gloria y salió directo a una sentencia de daño neurológico irreversible. Esa noche la industria del boxeo no solo le robó una victoria a Pritchard Colón, le arrebataron su futuro de un zarpazo y lo arrojaron a un pozo sin fondo mientras las luces de la arena se apagaban y los empresarios contaban las ganancias. Cuando el público se fue a sus casas, la verdadera pesadilla comenzó en la oscuridad de una sala de urgencias, librando un combate a muerte contra un enemigo invisible que jamás le daría un descanso. La vida de ese muchacho quedó fracturada en dos: por un lado, el guerrero invicto que prometía comerse al mundo; por el otro, un cuerpo inmóvil atrapado entre la vida y la muerte tras una cirugía cerebral de emergencia. Yo, Mike Tyson, sé perfectamente lo cruenta que es esa espera para una familia que de la noche a la mañana pasa de soñar con un cinturón a rogarle al cielo por un milagro para que su hijo respire. Los días se convirtieron en semanas y las semanas en más de 200 días de un coma devastador, un tortuoso limbo donde el reloj se detuvo para los Colón mientras el resto del planeta miraba hacia otro lado, silenciando el crimen que le destrozó la cabeza. Los reflectores se apagaron, los vítores se extinguieron y aquel coloso invicto al que miles aclamaban quedó sumido en un silencio desgarrador, abandonado en la esquina más oscura de la existencia. Ya no había cuadriláteros, ni entrenadores vociferando órdenes, ni aplausos del público que consumía su dolor, solo quedaba el latido sordo de una familia que se negó a enterrarlo en vida. Para esa gente, cada pequeño espasmo o parpadeo era una victoria sangrienta en una guerra silenciosa que duró 221 infiernos consecutivos. Cuando al fin abrió los ojos, la mafia del deporte quiso venderlo como un milagro, pero yo, Mike Tyson, sé bien lo cruel que es la verdad: Pritchard no volvió. El guerrero imparable del 2015 se había quedado para siempre en esa morgue llamada ring, y lo que despertó fue el cuerpo destrozado de una víctima que jamás volvería a ponerse un par de guantes. La ilusión del campeonato mundial se pulverizó al instante, cambiándola por una sentencia perpetua de terapias agonizantes, pañales y cuidados de por vida para un muchacho al que le robaron la juventud por culpa de un negocio sin alma. Volver a lo básico se convirtió en una montaña imposible de escalar. Respirar, tragar o simplemente mover un dedo eran guerras sangrientas que ese muchacho tenía que pelear cada segundo. El público morboso ya lo había archivado como un cadáver mediático o una simple baja del deporte,
pero su familia se negó a vender su recuerdo al postor de la lástima. Mientras las cámaras buscaban el morbo, sus seres queridos celebraban un leve movimiento de ceja o un suspiro como si fuera un knockout en el 12º asalto, aferrándose al fantasma de Pritchard. La gente en la calle creyó que la pesadilla se había acabado el día que abrió los ojos, pero yo sé perfectamente que el verdadero infierno comenzó justo en ese instante. No hubo milagro ni final feliz. Lo que empezó fue una condena a perpetuidad, una tortura silenciosa entre 4 paredes mientras los promotores corruptos del boxeo cobraban sus cheques y la industria borraba su nombre de los registros. Su familia quedó encadenada a una batalla brutal que duraría más de una década, cuidando los pedazos de un hombre al que el negocio molió a golpes y descartó sin piedad. Ese muchacho de 23 años que devoraba el mundo con sus 16 victorias consecutivas fue masacrado y sepultado esa noche bajo las luces de la arena. Le borraron de un plumazo los guantes, los reflectores, el dinero y las ovaciones, arrojándolo a una celda de asistencia médica de la que jamás saldrá. Lo que vino después no fue una recuperación, fue una condena atroz donde lavarse la cara o articular un sonido se convirtió en una tortura diaria. Su familia no aceptó la limosna de la compasión mediática ni permitió que la industria lo etiquetara como una simple baja del oficio. Ellos se metieron a la trinchera para pelear por la dignidad de un ser humano mutilado. He visto a hombres caer en el ring, pero nada se compara al morbo siniestro de ver cómo la élite del boxeo exprimió un talento, le destruye el cerebro y luego finge que ese guerrero jamás existió mientras su madre tiene que alimentarlo en la boca día tras día. La realidad fue una guadaña implacable que le rebanó las alas a ese chico justo cuando rozaba las estrellas. Mientras otros de su misma generación escalaban hacia bolsas millonarias y ostentaban cinturones dorados, a él lo dejaron varado en una existencia paralela, peleando por centímetros de movilidad en una habitación en silencio. El calendario devoró los años sin piedad, 2016, 2017, 2018 y más allá, pero la sombra de ese brutal ajusticiamiento en el cuadrilátero jamás se disipó. Su familia se convirtió en un escudo contra la crueldad del olvido, capturando en fotos y videos pequeños destellos de humanidad, un gesto, un parpadeo, una mueca que parecía una sonrisa entre el dolor de las terapias. Para el morbo del público esos videos eran solo consuelo, pero para su entorno eran la prueba de que el ser humano seguía ahí, respirando. El deporte que lo mutiló jamás pudo borrarse de sus venas, porque antes de la matanza, ese muchacho mataba las horas sudando en el gimnasio, sacrificando su juventud con la única obsesión de poner a su bandera en lo más alto del boxeo mundial. El mismo negocio implacable que era su máxima pasión, terminó transformándose en la guillotina que le destrozó la existencia. Esa es la paradoja más macabra de esta masacre. No fue que el muchacho decidiera colgar los guantes, es que la codicia y la negligencia se los arrancaron a la fuerza cuando apenas enseñaba los dientes al mundo. Le robaron la gloria de disputar un título mundial, enterrando en vida a un diamante al que nunca dejaron brillar. Y mientras la carnicería del boxeo moderno seguía promocionando nuevos ídolos y vendiendo boletos como si nada hubiera pasado, él quedó atrapado en un combate perpetuo sin reflectores ni millones de dólares de por medio. Lo verdaderamente escalofriante es cómo su familia tuvo que transformarse en su última esquina, soportando año tras año un calvario de cumpleaños amargos, cuidados paliativos y retrocesos médicos. Pasaron de los 23 a los 30 años cargando con las secuelas brutales de una noche maldita, mientras el ambiente se llenaba de un susurro morbosamente inevitable. ¿Cuánto más aguantaría ese cuerpo mutilado? Nadie tenía la respuesta, pero mientras la industria borraba su nombre de las carteleras, su entorno siguió atrincherado en una batalla por la supervivencia donde los entrenamientos y las luces del ring quedaron sepultados para siempre. Le truncaron la ilusión de ceñirse un cinturón mundial mucho antes de rozar su cúspide, pero lo único que la mafia del deporte no pudo arrebatarle fue a su familia. Mientras los buitres de la prensa y los promotores apagaron los micrófonos, sus seres queridos descendieron a un pozo de sombras que el espectador promedio jamás se atrevería a presenciar, la podredumbre de los cuidados diarios, las rutinas desgastantes y el miedo constante a que un mal día fuera el último. Para la gente común, 10 años suenan como una eternidad, pero en esa casa el tiempo perdió su valor y un leve movimiento de labios o un parpadeo de conciencia se celebraban como si fuera un triunfo en Las Vegas, porque sabían el precio de sangre que costó cada milímetro de progreso. Ese muchacho le dobló el brazo a una cirugía de cerebro abierta y se le escapó a la muerte tras 221 días sepultado en un coma infernal, pero despertar solo fue el boleto de entrada a un martirio sin tregua. Mientras los cobardes que permitieron esa carnicería cobraban sus bolsas en arenas abarrotadas, él libraba una guerra invisible contra las secuelas neurológicas, sin jueces, sin aplausos y sin un rival al que pudiera noquear de un zurdazo. El reloj no perdonó y las velas de sus cumpleaños se fueron acumulando, 24, 25, 28 años, transformando lo que debía ser la cúspide de un atleta en una condena de supervivencia dentro de un cuerpo destruido. Sus seres queridos se negaron a vender su memoria al abandono y prefirieron atrincherarse en la trinchera del dolor,
convirtiendo una tragedia llena de morbo y negligencia en una muestra cruda de resistencia humana que la industria jamás podrá limpiar de su conciencia. La morbosidad de su caso traspasó fronteras y sacudió a los fanáticos más fríos, obligando al público a mirar la monstruosa cicatriz que el negocio intenta esconder debajo de la alfombra. Todos los caminos de esta pesadilla conducen a esa misma noche maldita de 2015, donde un par de horas de golpes cobardes sepultaron una década de juventud y convirtieron a un guerrero en un fantasma sin cuadrilátero. Lo que verdaderamente produce escalofríos es recordar el calibre del monstruo que destruyeron. No era un peleador cualquiera, era un animal invicto con 16 victorias consecutivas, un asesino en el ring con una pegada letal, velocidad felina y el instinto salvaje para convertirse en una leyenda del boxeo caribeño. La industria le robó al mundo la oportunidad de saber cuántos campeones habría noqueado o cuántos cinturones habría levantado, cortándole la garganta a su carrera antes de que pudiera firmar su obra maestra. Mientras los cobardes que permitieron esa carnicería siguieron cobrando sus cheques, ese muchacho quedó construyendo un legado de sangre y supervivencia que expuso las miserias del deporte y los agujeros negros del daño cerebral. Pero ni siquiera la oscuridad total pudo tapar la luz de su familia, quienes compartieron imágenes crudas y emotivas donde se le veía sonreír entre terapias desgastantes y cumpleaños silenciosos, demostrándole al mundo que, a pesar de que la mafia del boxeo le destrozó el cuerpo, jamás pudieron arrebatarle el alma. Detrás de esa carcasa mutilada seguía latiendo un ser humano con memoria, con sangre en las venas y con una familia que aferraba sus uñas a cada segundo de su aliento, sabiendo lo cerca que estuvieron de verlo en un ataúd desde el primer día. Pero la sombra del futuro siempre estuvo ahí acechando, fría y siniestra, porque por más dinero o terapias que le metieras, no existe un milagro la medicina capaz de devolverle a un hombre 10 años de juventud robada. El reloj no se detuvo y la agonía se arrastró hasta este 2026, con un Pritchard de 33 años cargando el peso muerto de una década de secuelas, hasta que el hilo finalmente se rompió. Las ratas del sensacionalismo ya están inventando versiones baratas sobre infecciones o fallos orgánicos sin tener un solo reporte médico oficial en la mano, pero la única verdad indiscutible es que su cerebro estaba hecho pedazos desde aquella noche. El pasado 13 de agosto de 2026, su propio padre tuvo que salir a confirmar el desenlace fatídico. El muchacho cerró los ojos para siempre tras 11 años de un calvario infame que le destruyó la carrera y la vida. El negocio del boxeo te vende combates de 12 asaltos, pero a este guerrero lo obligaron a pelear la guerra más sangrienta, cruel y solitaria de la historia durante más de 4000 días, hasta que por fin pudo descansar de la carnicería que le infligieron. Sin un referí levantándole la mano, sin ovaciones ensordecedoras ni una campana asesina que le marcara el final del martirio, ese muchacho resistió una masacre silenciosa provocada por la codicia y los golpes sucios a sus escasos 23 años. El morbo de la industria prefirió vender su tragedia para ganar audiencia, pero la verdadera lección de esta carnicería la dio su entorno, la gente que se comió las lágrimas en la oscuridad cuando las luces de la prensa se apagaron y la sociedad le dio la espalda. Esa gente peleó con las garras, con paciencia y con una devoción feroz que ningún campeonato mundial puede pagar, demostrando que la mayor guerra no se gana lanzando combinaciones, sino sobreviviendo al infierno cotidiano. Le arruinaron el futuro en una sola noche, pero durante 11 años de agonía les demostró a los cobardes del negocio lo que significa la verdadera resistencia humana. Al confirmarse su partida, el planeta no despidió a una promesa rota más de la cartelera, despidió a la prueba viviente del lado más podrido, sucio y sangriento de este deporte. El último aliento de ese joven cerró un expediente que vuelve a paralizar al mundo, recordándonos que tras la sangrienta noche que le arrebató los títulos y la gloria, lo único que le quedaba por desear en este plano era un poco de paz lejos del dolor. Lo único que le quedaba a ese muchacho era el anhelo más puro y doloroso, un respiro en paz, el abrazo caliente de los suyos y sentir una vez más la brisa de su querida tierra boricua antes de que el cuerpo le colapsara. Tras escapar por milagro de la tumba en 2015 y resistir 221 días sepultado en coma, su padre intentó desesperadamente llevarlo de vuelta a Puerto Rico para regalarle un último aliento de felicidad entre tanta miseria, pero la muerte se le adelantó, convirtiendo ese viaje no realizado en una espina clavada en el corazón de su familia. Para la prensa morbosa y los fanáticos del morbo, él solo era la promesa truncada del boxeo, pero para su sangre era el hijo al que le arrebataron la juventud, un alma golpeada a la que cuidaron en la trinchera sin importar las secuelas ni las noches en vela. Nadie sabrá jamás hasta dónde habría llegado la leyenda de Pritchard Colón si los cobardes esa noche no le hubieran destruido el cerebro. La mafia del deporte le robó el futuro, pero jamás pudo borrar la huella de un guerrero que prefirió resistir antes que rendirse. Podría haber destrozado a los mejores de su época, ceñirse cinturones de oro masivo y convertirse en un ícono global del boxeo, pero la codicia y la cobardía del negocio le congelaron la vida en 16 victorias sin derrota, dejándolo como una triste sombra de lo que debió ser. No solo le robaron los títulos y las bolsas millonarias, le arrancaron los mejores años de la juventud, esa etapa donde cualquier muchacho viaja, se enamora y se come el mundo,
para encadenarlo a una cama mientras sus viejos amigos hacían sus vidas. Llegó este 2026 con 33 años a cuestas y una leyenda negra que sacudió a todo el planeta, pero detrás de la morbosidad de los periódicos había un hogar agotado que solo soñaba con llevarlo a ver el mar de Puerto Rico una última vez. Ese anhelo de cruzar el océano era la última chispa de luz para una familia devastada, pero la muerte se cobró la última factura antes de abordar el avión. El desgarrador mensaje de su padre confirmó que el cuerpo del muchacho no aguantó más, le puso punto final a más de 4.000 días de tortura y enterró de golpe la ilusión de un milagro que jamás iba a llegar. Las buitres de la prensa ya están inventando tragedias morbosas sobre sus últimos minutos para vender amarillismo, pero la realidad médica es que nadie sabe con certeza qué fallo orgánico le dio el estocazo final. Lo único real y documentado fue el calvario de 11 años que empezó con esa golpiza cobarde en 2015 y terminó apagando su aliento para siempre. Lo más desgarrador no son los tubos ni los quirófanos, sino ese viaje a Puerto Rico que se quedó flotando en el aire, un padre rogando por llevar a su hijo a sentir el calor de su tierra una última vez, viendo cómo el reloj se quedaba sin arena antes de subir al avión. La verdadera miseria de esta industria no es solo ver morir a un muchacho a los 33 años, es todo lo que le robaron en el camino, los abrazos que no dio, las pláticas que jamás pudo tener y la década entera que se consumió postrado en una cama. El 17 de octubre de 2015 partió su destino en dos, aplastando al gladiador invicto de 23 años, pero si ese chico no se rindió antes fue porque su familia se plantó en su esquina como fieras, protegiéndolo cuando ya no podía defenderse, aguantando el coma, las terapias y el dolor absoluto hasta el último segundo de su existencia. Nos quedaremos para siempre con esa maldita duda clavada en el pecho. ¿Hasta qué altar de la gloria habría llegado ese muchacho si los cobardes no le destruyen la vida esa noche? El destino de Pritchard Colón se congeló para siempre en ese ring sangriento, pero la cicatriz que le dejó a este negocio jamás se va a cerrar. Su calvario expuso la cara más podrida del boxeo, recordándole a los promotores de escritorio que detrás de cada bolsa de dinero hay un ser humano arriesgando la cabeza, y que un golpe sucio puede desencadenar una tortura de más de una década. Toda esa batalla brutal de 11 años llegó al puñetazo final el 13 de agosto de 2026, el día en que su propio padre tuvo que salir con el alma destrozada a confirmar que el guerrero de 33 años había cerrado los ojos para siempre. En cuestión de minutos, la historia del invicto que iba a devorarse el mundo se convirtió en el funeral más amargo en la historia del deporte caribeño, bajando el telón de una tragedia que jamás debió haber ocurrido. Hay que dejar las cosas bien claras y no vender humo. Ningún reporte oficial ha salido a la luz para detallar el colapso final de sus últimas horas, así que inventarle un sufrimiento grotesco con infartos, derrames o infecciones inventadas es pura charlatanería barata. La única realidad incuestionable es que ese cuerpo castigado ya no podía sostener 10 años de secuelas cerebrales devastadoras acumulándose como una bomba de tiempo. Con apenas 23 años, cuando cualquier atleta está empezando a pulir sus armas, a él le arrebataron un récord impoluto de 16 victorias sin derrota y lo arrojaron fuera del negocio antes de probar de que estaba hecho. Nos robaron la oportunidad de ver a qué monstruos del cuadrilátero habría noqueado o cuántas cinturas internacionales habría conquistado. La codicia y las trampas le apagaron los reflectores para siempre, dejando su carrera convertida en el que hubiera sido más sangriento y doloroso en la historia del deporte. Ese récord intacto de 16-0, que en su momento era el trofeo de un depredador sediento de gloria, terminó convertido en la lápida dorada de todo lo que la mafia del deporte le trituró. Pero la cifra que verdaderamente hace erizar la piel es 221 días sepultado en las sombras del coma, más de 7 meses de pura agonía donde su familia vivió masticando el miedo de no saber si volvería a verle los ojos abiertos. Cuando el muchacho al fin despertó, no hubo milagros ni cuentos de hadas, la dura realidad le asestó el verdadero zarpazo al dejarlo atado a secuelas neurológicas irreversibles. A partir de ahí se acabaron las esquinas, las estrategias y las luces del espectáculo, cambiadas por una condena de cuidados diarios que duró más de 10 años. El tiempo pasa, los campeones venden sus coronas, se retiran y la carnicería del boxeo sigue pariendo nuevas víctimas para entretener al público, pero la pesadilla de Pritchard se quedó congelada en aquel maldito 2015. Por eso su desenlace retumbó tan fuerte en las entrañas del deporte. No estaban enterrando solo a un exprospecto lesionado, estaban viendo morir en televisión nacional a la prueba viviente del precio de sangre que cuesta la gloria en este negocio. Detrás del sangriento circo mediático se alza la figura indestructible de su viejo, Pritchard Colón, un hombre que se tragó las lágrimas durante más de 10 años para convertirse en la verdadera esquina de ese muchacho destrozado. Le tocó la parte más vil y cruel que este mundo le puede infligir a un padre, pararse frente a los micrófonos y anunciar que el cuerpo de su hijo finalmente había cedido ante la muerte. No hay millones en el banco, ni cinturones dorados, ni récords de knockouts que puedan curar la mutilación del alma que provoca ver morir a tu propia sangre mientras los promotores cuentan sus ganancias. Al final solo quedan fotos viejas, recuerdos empolvados y la espina venenosa de ese viaje a Puerto Rico que nunca pudieron hacer,
un deseo tan simple como pisar su tierra natal una última vez, sofocado por la muerte antes de abordar el avión. Es esa ilusión rota lo que de verdad eriza la piel de la gente, porque demuestra que mientras el público consumía el morbo del deportista caído, en esa casa se peleaba una guerra desgarradora por rasparle un poquito de paz a la tragedia. Al final del día, lo que verdaderamente te destruye el corazón no son las grandes derrotas en el escenario, sino el peso aplastante de los detalles cotidianos que quedaron inconclusos, la maleta que jamás se abrió, el abrazo congelado en una foto vieja y los cumpleaños que ahora solo se festejan frente a una tumba. En el negocio de los puños, todo se resuelve cuando suena el metal, el referí levanta el brazo del vencedor y la muchedumbre borracha de morbo se va a su casa a celebrar. Pero a este muchacho lo condenaron a una pelea clandestina y sangrienta sin asaltos, sin árbitro que se apiadara de su dolor y sin una campana que le pusiera freno a la tortura, arrastrándolo en un calvario infame hasta que el 13 de agosto de 2026 su cuerpo dijo basta. Sería una cobardía reducirlo a una simple estadística del horror mediático. Antes de que la negligencia le reventara el cerebro, había un depredador hambriento de gloria con un récord inmaculado que trabajaba como bestia para devorarse el mundo. Lo que vino después fue el nacimiento forzado de un Pritchard distinto, un guerrero mutilado al que la crueldad del deporte obligó a resistir batallas inhumanas que ningún muchacho de su edad debería presenciar jamás. La muerte de Pritchard Colón no fue solo una desgracia deportiva, fue el recordatorio más sangriento y crudo de que la gloria en el boxeo se paga con vidas humanas mientras los de arriba se llenan los bolsillos. Ese muchacho peleó durante más de una década la batalla más solitaria y destructiva del planeta, demostrando un coraje que ningún cinturón de oro podrá igualar jamás. Si esta desgarradora historia te erizó la piel y crees que la verdad sobre la cara más oscura del deporte debe salir a la luz, dale un potente me gusta a este video, déjame abajo en los comentarios tu opinión sobre si el boxeo debería cambiar sus reglas de una vez por todas. Y suscríbete al canal activando la campana para no perderte el contenido más crudo y polémico. Tu apoyo es vital para seguir destapando la verdad que muchos prefieren callar.